Buenas tardes a todos. Vamos a proseguir con el acto. A continuación vamos a escuchar al doctor don José Manuel Moreno Arana, que pronunciará una disertación sobre el escultor Ignacio López, autor de la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados que preside este templo. Don José Manuel Moreno Arana obtuvo la licenciatura en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla en 2005 y alcanzó el título de doctor por la misma universidad tras la defensa en 2012 de su tesis doctoral. Ha sido profesor de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, siendo en la actualidad miembro del grupo de investigación de la misma universidad llamado Centro de Investigación de la Historia de la Arquitectura y del Patrimonio Artístico Andaluz, bajo la dirección del profesor Fernando Cruz Isidoro. Sus investigaciones se han centrado en el estudio del arte en Jerez de la Frontera y en otras localidades de su entorno durante el Barroco, habiéndose materializado en diversos artículos y capítulos de libros donde trata aspectos como la escultura, el retablo y la arquitectura. Dentro del ámbito de la imaginería se ha ocupado de escultores como Juan Martínez Montañés, Luisa Roldán, Diego Roldán, Francisco Camacho de Mendoza, Giacomo Vácaro, Cristóbal Ramos o Ignacio López. Asimismo, es autor de los libros llamados La policromía en Jerez de la Frontera durante el siglo XVIII, del año 2010, y El retablo en Jerez de la Frontera durante el siglo XVIII, de 2014, ambos publicados por la Universidad de Sevilla y basados, respectivamente, en su tesina y en su tesis doctoral. En 2022 ha publicado su último libro, llamado El convento de la Santísima Trinidad y la Hermandad de la Humildad y Paciencia de Jerez de la Frontera, una historia compartida. Finalmente, hay que añadir que en 2018 coordinó y fue coautor de una obra llamada El escultor Ignacio López y su época, 1658-1718. Precisamente sobre este artista viene a hablarnos hoy el doctor Moreno Arana y, bueno, personalmente, José, quisiera agradecértelo especialmente por todo lo que hay detrás de esta charla. Cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Antes que nada, pues agradecer a Antonio Romero Dorado su presentación y también por contar conmigo para este ciclo de conferencias y también por la ayuda que he tenido de él para esta investigación que hoy presentamos, ¿no? También por sus valiosas gestiones, también a Óscar Franco Escotán, que es el autor además de algunas de las fotos que voy a poner en esta charla. Y asimismo por las facilidades que fueron dadas para el estudio de la imagen, pues al presidente de la Fundación de la Santa Caridad, Rafael Ibáñez García, y al teniente de hermano mayor de la Hermandad, Antonio Romero González, como digo, también por la ayuda que he recibido. Y finalmente a Francisco Javier Carrillo Jiménez por ceder las fotografías que han podido probar la autoría de la imagen de la Virgen de los Desamparados. El comienzo de mis investigaciones sobre Ignacio López empiezan, sobre todo, en el año 2006. En el año 2006, con la publicación de este artículo en la revista de Historia del Puerto, la difusión del barroquismo sevillano en el puerto y su entorno, Ignacio López y Alonso de Morrales, y el retablo de ánimas de la Prioral del puerto, que fue un trabajo que, a partir del cual Ignacio López, que fue un artista que hasta entonces solo era un nombre que aparecía en varias publicaciones, pero totalmente desconocido incluso por la propia historiografía, por los propios especialistas, pues a partir de ese momento pude llevar a cabo una reconstrucción documental de su obra y también poder iniciar un catálogo de obras documentadas y atribuidas a partir del estudio de su estilo. Pero en el caso de la Virgen de los Desamparados, su atribución la incluí en este libro, La policromía en Jerez de la Frontera durante el siglo XVIII, que fue mi tesina. Y me interesó, en primer lugar, por la figura de Francisco de Alanís, que es un dorador que se instaló aquí en Sanlúcar, pero que trabajó también en Jerez. Y uno de sus trabajos documentados precisamente fue la policromía de la Virgen de los Desamparados. Fue entonces cuando planteé
la atribución de esta imagen a Ignacio López, como digo, en el año 2010, y que, bueno, en el caso de Francisco de Alaniz, que se trataría de aplicar de una nueva policromía a la obra y no de una obra, digamos, de nueva factura. ¿Qué pasó al año siguiente, en el 2011? Pues en el año 2011 se retocó el acabado polícromo y se construyó una nueva policromía de la imagen, unos trabajos efectuados respectivamente por los doradores Amalia Morales y Felisa García y el carpintero Francisco Javier Carrillo Jiménez. Esto, pues, en principio, pues no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando hasta ahora, pero sí tuvo mucho que ver, porque fue hace solo unos meses cuando pude saber que en esta última actuación apareció en el interior ahuecado, porque la imagen está ahuecada, una inscripción que probaba la autoría del escultor Ignacio López. Estas fotografías que tienen aquí delante, que fueron suministradas por el señor Carrillo Jiménez, permitieron, pues, reconstruir, digamos, lo que era la inscripción que se localizaba dentro y probar la autoría del escultor y, por tanto, demostrar que mi atribución, pues, tenía una base suficiente como para poder demostrar que era efectivamente una obra documentada. A partir de eso, pues, he presentado, publiqué hace poco tiempo, el 3 de diciembre de 2023, un artículo en el que ya, pues, daba a conocer esta obra. Además, bueno, estuvo incluso en la portada del periódico Diario de Jerez, y en este artículo, pues, di un anticipo de un artículo que creo que va a ser más amplio, que se publicará en una revista científica próximamente. En esta charla voy a dividir lo que es todo el desarrollo de la misma en dos partes. En la primera parte vamos a hablar del escultor Ignacio López. ¿Quién fue Ignacio López? ¿Qué trascendencia tuvo? ¿Cuál es su estilo? ¿Y qué obras dejó? En la segunda, ya al final, pues hablaré de la imagen de la Virgen de los Desamparados, aportando, pues, bueno, qué datos tenemos sobre ella, y también, pues, concluiremos con un análisis formal de la misma. Así que vamos a ver quién fue el escultor que hizo la imagen de la Virgen de los Desamparados. Y para ello, pues, vamos a empezar hablando de la biografía, de los datos que he podido encontrar a lo largo de esta investigación que, como digo, empezó en el año 2006. Una primera etapa de la vida de este escultor, pues, se desarrolla en Sevilla, que es donde nace. Él nace en Sevilla y es bautizado el 16 de agosto de 1658 en la iglesia del Salvador. De hecho, he puesto una fotografía de la pila bautismal de esta iglesia. Sus padres se llamaban Jerónimo López y Mariana Barba. Y hay que destacar que su padre fue también escultor y, curiosamente, estuvo especializado en la imaginería en pasta, es decir, que no en madera, sino en pasta. Y se vinculó con artistas, pues, muy conocidos, como el retablista Martín Moreno o el escultor Alfonso Martínez, que fue compadre del propio padre de Ignacio López. Aquí he puesto la única imagen conocida hasta ahora de Jerónimo López, el padre del artista, que es una imagen del Santo Entierro del Viso de Alcor, de la provincia de Sevilla, que además es una imagen hecha en pasta. Su juventud en Sevilla, pues, se desarrolló en un momento en el que el gran escultor, el escultor que era el más influyente en la ciudad, era Pedro Roldán. Y esto es algo que se deja sentir en la propia obra de Ignacio López. Desarrolló una amistad desde la infancia con un miembro de este taller del taller de Bernardo Simón de Pineda, Alonso de Morales, con el que va a trabajar en el puerto de Santa María. Los dos terminan trasladándose a la ciudad del puerto de Santa María, y en este contexto, pues, pudo entrar en contacto también con el propio círculo, el taller de Pedro Roldán,
ya que, bueno, este retablo que he puesto aquí, tan conocido, ¿no?, el retablo mayor de la Iglesia de la Caridad de Sevilla, es una obra de Bernardo Simón de Pineda con esculturas de Pedro Roldán, y es una obra en la que pudo participar este artista, Alonso de Morales, que fue amigo desde la infancia de Ignacio López. Hay también que resaltar que no hay testimonio de ninguna obra de Ignacio López en Sevilla. ¿Por qué? Pues seguramente porque desarrolló su trabajo como oficial en el taller sevillano de su padre, que muere, curiosamente, en 1679. Y al año siguiente, en 1680, es cuando encontramos a Ignacio López ya en el puerto de Santa María. Su vida en el puerto, pues precisamente se inicia en ese año, en 1680. Llega con 21 años. Y lo encontramos viviendo en la casa de ese amigo de la infancia, que había sido aprendiz en el taller de Bernardo Simón de Pineda, y empieza viviendo en la calle Vicario del puerto de Santa María. Ese mismo año aparece en el contrato del retablo de ánimas de la iglesia de la Prioral del puerto de Santa María, que contrata su amigo Alonso de Morales, y que es una de las obras que pude documentar hace unos años, en el año 2006, y que, digamos, supuso el inicio de toda la investigación, ¿no? En 1681 se casa con una portuense, Tomasa Rendón, con la que tendrá una serie de hijos, que veremos a continuación, y ya desde 1689 hasta su muerte, pues lo hemos localizado, los padrones parroquiales, viviendo en la calle Santa Clara, esquina con la calle Santa Rosa, en la fotografía que os pongo, ahí se situó el taller de Ignacio López, y desde allí recibió encargo de toda la zona. Aquí pongo la firma de Ignacio López. Hay que destacar que él firmaba, tanto en los documentos como en las dos obras que hemos localizado, firmadas como Ignacio Francisco, su nombre completo es Ignacio Francisco, pero es verdad que en la documentación aparece normalmente citado y se le debió conocer como Ignacio López. Por eso sigo manteniendo esa manera de llamarlo, ¿no? Pero su nombre completo era Ignacio Francisco. En el puerto pues tendría varios hijos, uno de ellos, Jerónimo, sabemos que fue presbítero y ejerció como maestro de ceremonias en la propia Prioral. Y un dato también que localicé, que resultó bastante curioso, es que en 1707 figura en el padrón municipal del puerto como ausente en India. No sabemos exactamente qué pasó ahí, si realmente fue a América o fue una excusa para algún tipo de excusa, porque este tipo de padrones pues pueden tener alguna contrapartida, ¿no? Sería muy largo ahora de contar. Parece, por lo que hemos visto a través de la documentación consultada, que debió de gozar de una buena situación económica, porque sabemos que fue propietario de una viña, de un esclavo, y que además otorga diferentes fianzas a favor de otras personas. Y murió a los 60 años, enterrándose en la propia capilla de ánimas de la Prioral, el 13 de diciembre de 1718. Digo la propia capilla de ánimas porque está enterrado justamente debajo de una de sus principales obras, que es la imaginería del propio retablo de la capilla de ánimas de la Prioral. A continuación vamos a hacer un acercamiento a su obra. Por mi parte, voy a hacer un recorrido bastante rápido, porque no voy a hablar de todas las obras ni con mucho detalle, solo quiero que se lleven pues una idea de su obra en general, ¿no? Y voy a centrarme sobre todo en sus obras fechadas, tanto documentadas como firmadas y atribuidas, ¿no? De estas últimas, las atribuidas, como digo, voy a hacer solo una selección, solo voy a mencionar las que son fechadas. Durante 38 años estuvo trabajando Ignacio López en el puerto y para su entorno, desde 1680 hasta su muerte en 1718. En general podemos decir que es el escultor más importante de la zona entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, junto a un escultor muy vinculado a Sanlúcar, como fue Pedro Relling. Yo creo que Pedro Relling y Ignacio López son los dos grandes escultores de ese momento en toda la zona, gran parte de la provincia de Cádiz, sobre todo la zona norte de la provincia de Cádiz, que en realidad era la zona más rica de la provincia.
desde el punto de vista artístico. Trabaja para el puerto, por supuesto, que es donde radicó, pero lo hace también para toda la comarca, Sanlúcar, Lebrija, Rota, Jerez, donde veremos que tiene una gran cantidad de obras que se le pueden atribuir. Y hay que resaltar, sí, un aspecto desgraciado, pero bueno, es lo que tenemos, es que su obra segura es bastante escasa y existe sobre todo un buen número de atribuciones. En cualquier caso, hoy, pues, con la inclusión de la imagen de la Virgen de los Desamparados, pues tenemos una obra más dentro de este pequeño catálogo de obras seguras de Ignacio López. Su primera obra es el retablo de ánimas de la Prioral del Puerto, una obra que hace cuando tenía apenas 22 años. Y él hace toda la imaginería de este retablo que, como digo, contrata Alonso de Morales, su amigo Alonso de Morales. Y en el contrato se dice que toda la escultura debía de ser de mano de Ignacio López y no de otro oficial, lo cual ya demuestra que desde sus inicios aquí en tierras gaditanas, pues ya se le consideraba un artista destacado. Y de hecho, bueno, en las obras que dejó en este primer encargo, demuestra que lo era, que era un escultor sobresaliente. En la imaginería del retablo, pues tenemos a este San Judas Macabeo, tenemos a la imagen central de San Miguel, o San Gregorio Magno, están en el cuerpo principal. Y en el ático aparece toda una representación del descenso al limbo, con esta figura apoteósica de Cristo resucitado, entre comillas, en la escena del descenso al limbo. En la zona del sagrario de este retablo pues aparecen las tres virtudes teologales: la esperanza, la fe y la caridad. En el año 1683 hace unos pasos y una imagen de la Virgen, una dolorosa, de la Virgen de las Lágrimas, para la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús de El Puerto, una obra que por ahora está desaparecida, no tenemos constancia de que exista, una obra, como digo, de 1683. También de ese año, en torno a ese año, se debió hacer esta imagen que está en Tarifa, es el Cristo de la Salud de Tarifa, que sabemos que en torno a ese año llega a esa localidad y que es una obra atribuida. También es atribuida este conjunto de la imaginería del retablo mayor de la iglesia del Santo Domingo de Jerez de la Frontera, en la que trabaja con otro artista sevillano, Francisco Antonio de Soto, que se instala en la zona también a finales del siglo XVII. ¿Por qué estos artistas sevillanos se vienen aquí a esta zona? Pues por un lado porque en Sevilla era una época de cierta decadencia. Por otro lado, Cádiz entraba con el traslado de lo que era el comercio con América, pues a un periodo de gran esplendor económico, y esto pues hace que en todas las localidades del entorno gaditano pues adquieran un mayor auge, digamos, en estos años. Y esto es lo que atrae a estos artistas, que además encontraron pues mayor demanda, una gran demanda, y por otro lado menor competencia con otros artistas como existía en la propia Sevilla. Al año siguiente sabemos que Francisco Antonio de Soto, el autor del retablo anterior, se le encarga el retablo de la iglesia de las monjas dominicas de Jerez, de la misma orden. Este retablo, por desgracia, no se conserva, pero sí sabemos que las imágenes que procedían de este desaparecido retablo eran la Virgen del Rosario, las imágenes de San Francisco y Santo Domingo. De estas tres imágenes, la imagen de San Francisco, tras el cierre del convento hace ya varias décadas, pues está en paradero desconocido, pero la imagen de la Virgen del Rosario y la imagen de Santo Domingo, pues casualmente se conservan hoy día en Sanlúcar de Barrameda, en el convento de Madre de Dios. Y de ella hablaremos, sobre todo de la imagen de la Virgen, hablaremos al final de esta charla. Otra obra documentada, más modesta, porque es una imagen muy pequeñita, está en la parroquia de la O de Rota, del año 1691, es este crucifijo que hizo originalmente para el púlpito de dicha parroquia.
El año 1691 va a ser un año especialmente interesante porque es el año en el que se hace la imagen de la Virgen de los Desamparados. En ese momento Ignacio López tenía 33 años. Ese mismo año se localiza la primera obra que ha aparecido firmada por este escultor, que es este San Buenaventura, que se conserva en Los Realejos, en Canarias. Y es una imagen que ha llegado a esa zona, no sabemos a través de qué medio, pero posiblemente proceda de aquí, y apareció firmada en su parte trasera, en el interior también, pero en la parte trasera, esta inscripción: el maestro Ignacio López, año de 1691, en el puerto de Santa María, Mefeq. Es una obra también de pequeño tamaño que seguramente se hizo para algún retablo. Aquí está la firma, o la inscripción que aparece detrás de la propia imagen. Y por supuesto la imagen de la Virgen de los Desamparados, de la que vamos a hablar después con más detalle, que hay que incorporarla a este catálogo. Al año siguiente, en 1692, creo que debió también participar en la decoración de este retablo de la Virgen de la Soledad, de la parroquia de San Pedro de Arcos, en la que también aparece colaborando con otro artista llegado de Sevilla, que se instala, en este caso, en Cádiz, que es Juan Terreño Soriano. Para este retablo hace una imagen de crucificado, que actualmente se le llama el Cristo de la Buena Muerte, y las imágenes tanto de San Juan como de la Magdalena, que están en el ático, y la propia imagen titular, la imagen de la Virgen de la Soledad, una imagen que ya nos abre otra parcela importante, no solamente la de los retablos, sino también la de la imaginería procesional de carácter pasionista, en la que Ignacio López podemos decir que triunfó en toda la zona, sobre todo, y muy especialmente en Jerez. Otra obra que está documentada es del año 1695, es esta Santa Ana con la Virgen Niña de la parroquia de la Oliva de Lebrija, que apareció pues una referencia en un testamento de un presbítero lebrijano, Francisco Arriaza de la Peña, que en su propio testamento pues dice que la hechura que tengo ajustada con Ignacio López, de la imagen de Santa Ana, vecino de la ciudad del puerto de Santa María. Es una de sus obras documentadas, esta Santa Ana con la Virgen Niña, que pongo aquí varios detalles. Y justamente las imágenes que se localizan en el otro lado de la cabecera, lo que es la cabecera de la nave lateral contraria a donde está la imagen de la Santa Ana, haciendo, digamos, juego con ese retablo de Santa Ana, pues tenemos este retablo que también sabemos que está fechado en ese mismo año, de 1695, y cuyas imágenes pues también tienen el estilo de Ignacio López, empezando por la imagen de Santiago y las imágenes de San Benito y de San Isidoro. Del año 95 también es este ángel lamparero, muy espectacular en su composición, que creemos que debió hacer para la capilla del Sagrario de la iglesia de la Priorat del Puerto, donde se conserva. Es una obra atribuida, pero que por fecha y por estilo hay que atribuirla a este escultor. También tenemos noticias, de hecho fue la primera noticia que se tiene o que se publicó sobre Ignacio López, que es este Santiago, titular de la Cofradía de Santiago de los Canteros del puerto de Santa María, que publica el importante investigador, historiador portuense Hipólito Sancho de Soprani, en el año 1934. Es la primera noticia que tenemos publicada sobre este escultor, aunque por desgracia esta imagen desapareció pues en el saqueo anglo-holandés que sufrió la ciudad del puerto de Santa María. Pero en una especie de pleito que está, pues hay documentación sobre él, pues aparece declarando su viuda, Francisca Rendón, y demuestra que
que su marido había sido el autor de esa desaparecida imagen de Santiago. En el año 1702 sabemos que se dona la imagen titular de Jesús Nazareno del puerto de Santa María, que es otra de las obras más destacadas de su trayectoria artística. Una obra ya de madurez, en la que él tenía la edad de 44 años. Estoy haciendo un recorrido por toda su vida desde el punto de vista cronológico a través de su obra. Y precisamente, pues, a partir ya de lo que es la segunda década del 700, en el que ya alcanza la edad de 50 años, llega la última etapa de su vida, en la que se va a dedicar muy especialmente a la escultura profesional para Jerez de la Frontera, dando lugar, pues, a obras, pues, ya digo, también muy sobresalientes dentro de su trayectoria. Eso sí, están atribuidas, pero creo que con cierto fundamento, y eso es lo que he intentado demostrar a lo largo de todos estos años con la investigación que llevo a cabo. La primera que, digamos, abrió esa línea, ¿no?, de imágenes procesionales para Jerez de la Frontera, unas obras muy teatrales que tuvieron mucho éxito devocional, es la Virgen del Desconsuelo y San Juan, de la hermandad actual de los judíos de San Mateo, que es una obra que llegó a tener mucha devoción en su época y que a partir de ahí, pues, parece que se le encargan determinadas imágenes en la ciudad, digamos, como reflejo de la importancia de este conjunto. Y la primera va a llegar por la misma hermandad del Desconsuelo, con la imagen del Señor de las Penas, que se hace justamente al año siguiente, en 1714. Son imágenes que afortunadamente están fechadas. Y en el último año de su vida va a hacer un grupo de imágenes también muy destacadas para Jerez. En primer lugar, el conjunto de la Virgen de la Piedad, San Juan y las Tres Marías de la actual hermandad del Santo Entierro, antigua hermandad del Cristo del Calvario. También una obra muy teatral, muy escenográfica, en la que Ignacio López, pues, también dejó mucho de lo mejor de sí. Y una obra que consideramos que pudieron ser póstumas, porque sabemos que se incorpora a la hermandad en 1719, seguramente, pues, varios meses después de morir el escultor, que murió, como hemos dicho, en diciembre del 18, es la imagen de la Virgen del Mayor Dolor y la imagen de San Bartolomé de la misma hermandad, de la antigua hermandad de San Bartolomé, hoy más conocida como la hermandad del Mayor Dolor de Jerez. Por tanto, esta, digamos, que fue su última obra, una obra, además, pues, como podéis ver, bastante sobresaliente. Ese es el recorrido que he hecho, he intentado ser lo más rápido posible, por todo su catálogo de obras. Quedan más obras, pero bueno, las principales son las que se han mencionado y desde luego las que están fechadas y creo que, por un lado, documentadas y por otro lado, atribuidas con suficiente fundamento. Pero antes de entrar a hablar de la imagen de la Virgen de los Desamparados, quería dar unas pinceladas sobre el estilo de este escultor, el estilo de Ignacio López, a través de sus obras documentadas. Lo primero que nos llama la atención de la obra de Ignacio López, en general, es que sus figuras son de un acusado barroquismo compositivo, tanto en movimientos como en ropajes, sobre todo en las piezas de talla completa. Tenemos además detalles anatómicos muy llamativos, como esos cuellos, sobre todo las imágenes masculinas, pero también en ciertas imágenes femeninas, con musculaturas muy marcadas, muy esbeltos también. Los rostros, por ejemplo, pues destacan por tener, pues, unos pómulos prominentes, unos perfiles bastante angulosos, sobre todo las imágenes masculinas. Las imágenes femeninas son un poco más redondeadas, por supuesto. También, bueno, vemos, por ejemplo, en la nariz, que suele ser bastante larga, ligeramente encorvada. Los labios son labios carnosos, de un dibujo bastante perfilado. Las barbillas son pequeñas y redondeadas. Y también, pues, son muy interesantes el tratamiento de las manos, que destacan por su modelado bastante cuidado y bastante expresivo.
A veces incluso aparecen el detalle del dedo meñique separado del resto, que también vemos en diferentes obras y que le dan pues un aspecto pues mucho más expresivo, ¿no?, a estas manos. En cuanto a lo que es el tratamiento del cabello, es un tratamiento propio de la escuela sevillana de ese momento, un tratamiento abocetado, dinámico y a veces incluso bastante ampuloso. Sigue el estilo roldanesco, también el estilo que a su vez procede ese estilo roldanesco del de José de Arce, el escultor que inicia el barroco pleno en Sevilla. Y de hecho, si comparamos el tratamiento de esta imagen del Cristo de actualmente la Catedral de Jerez, obra de José de Arce, que originalmente procedía de la Cartuja, ese tratamiento tan pictórico, tan abocetado del pelo, que no está tallado con tanto detalle como las obras que hacía Montañés o su escuela, vemos que ese tratamiento abocetado es el que utiliza Ignacio López. Ignacio López también copia o se inspira en composiciones también del propio Arce. Por ejemplo, en estas dos imágenes de San Gregorio, tanto de Arce como de Ignacio López, vemos que esa composición abierta, con esas capas desplegadas, esos brazos en diagonal, pues están tomados pues de obras como colosal escultura de piedra de José de Arce para la iglesia del Sagrario de la Catedral de Sevilla. Igualmente, esas composiciones muy dinámicas, con esos brazos formando diagonales, muy barrocas, pues vemos que hay claros paralelismos tanto con Pedro Roldán, en el caso de San Fernando, de la Catedral de Sevilla, como de Luisa Roldán, en el caso de los santos patronos que están en la Catedral de Cádiz. La composición es bastante similar y que nos habla de ese contexto en el que se desarrolló la formación de Ignacio López en Sevilla. Incluso lo mismo podemos decir si comparamos la imagen del Cristo del Perdón de Medina Sidonia, que está actualmente presidiendo la exposición de Pedro Roldán en Sevilla, en el Museo de Bellas Artes. Pues esa composición de esos brazos abiertos, exclamantes, ¿no?, esa expresividad, pues lo vemos en las dos imágenes de la Virgen del Mayor Dolor, tanto de Jerez como del Puerto, que la del Puerto es otra obra atribuida que no he mencionado anteriormente, pero que al no estar fechada pues no la he querido mencionar, pero que podéis ver perfectamente cómo hay una composición bastante similar, ¿no? Este es el modelo, esos son los modelos que utiliza Ignacio López. Y ya finalmente vamos a hablar de la imagen de la Virgen de los Desamparados. No sin antes hacer una pequeña revisión historiográfica sobre lo que se ha escrito en relación a la imagen de la Virgen de los Desamparados. Ya he comentado lo que yo, en mi caso, pues he tratado, pero los datos básicos que se tenían hasta ahora habían sido aportados por Toribio García, por Manuel Toribio García, en sendos artículos que fueron publicados en la revista San Lucas de Barrameda en el año 1992 y 1998, que se dedicaron tanto a la Iglesia de los Desamparados como a la propia Hermandad de la Santa Caridad y la familia Eón del Porte, que estuvo muy vinculada con esta hermandad. A partir de aquí se obtuvieron los principales datos sobre la imagen que vamos a comentar seguidamente, tanto en relación a uno de los personajes que habían costeado la propia imagen, como también la intervención posterior de Francisco de Alanís ya en 1762. Igualmente, pues se hace de eco de estos datos también el profesor Cruz Isidoro en un artículo sobre la hermandad, incluido en una obra colectiva sobre estudios de Miguel de Mañara en el año 2011. Y también pues quiero mencionar un trabajo de Antonio Romero Dorado, el artículo Nuevas atribuciones al pintor Antonio Borrego en la revista Cartares, en la que da a conocer esta estampa o grabado que representa la imagen de la Virgen de los Desamparados, un artículo que fue publicado en el año 2022
y que muestra esta primera representación de la imagen de la Virgen de los Desamparados. Es importante este grabado porque nos muestra la composición tal como fue concebida originalmente, con las dos figuras de los desamparados bajo el manto de la imagen de la Virgen, y además, bueno, este grabado aparece dentro de un opúsculo que está fechado en 15 de diciembre de 1701, por lo tanto teníamos ya ahí un dato de que la imagen efectivamente era anterior a esa fecha, porque efectivamente está representando a la imagen actual. Y bueno, aquí encontramos la fotografía que hemos reconstruido a partir de las que nos llegó, de la propia firma de la imagen, de la firma o la inscripción. Son dos inscripciones, no es una sola, son dos inscripciones. Esta primera hace referencia a la autoría de la imagen, y la segunda hace referencia a la persona que parece que costeó, en parte, suponemos, la propia imagen, porque de hecho se dice que costó en madera. Eso parece que no hace alusión por ejemplo, a la policromía, ¿no? que era un aspecto bastante costoso dentro de lo que era la propia realización de una imagen de talla completa policromada, hasta el punto que podía costar más la policromía que la propia obra en talla. Y esta es la reconstrucción que hemos hecho de estas dos inscripciones. Por ellas podemos interpretar que la parte primera se ve bastante bien. Se hizo esta santa imagen el año de 1691 y la hizo Ignacio Francisco López en el puerto de Santa María. La segunda se ve parcialmente, de hecho hay partes que no se pueden ver, pero bueno, hay ahí un inicio un poco extraño. Corrió con ella don Matías Alejandro Severino, presbítero. Ahí se ve perfectamente el nombre, lo he puesto aquí, un poco difícil, pero se ve, le aseguro que se ve bastante bien lo que es ese nombre, ¿no? Alejandro Severino, presbítero, está en la segunda línea. Costó de madera 200 y no sabemos lo que aparece al lado. Hay que suponer que son reales y de vellón, ¿no? Es lo que hemos interpretado. ¿Qué datos históricos? Bueno, a partir de la inscripción localizada en el interior de la imagen, podemos resumir que fue tallada por Ignacio Francisco López en el puerto de Santa María en 1691. Fue costeada por el presbítero Matías Alejandro Severino y que costó en madera 200 reales de vellón, al menos es la propuesta que hacemos, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dice la documentación de la hermandad? Pues la documentación de la hermandad informa de que el capitán Jerónimo Díaz Romero, perteneciente a esa familia, Eón del Porte, había aportado para su hechura, la realización de la imagen, la cantidad de 100 pesos. Y además había costeado una corona de filigrana por 80 pesos para la propia imagen. Esto puede ser contradictorio entre sí o no, porque, como digo, en la propia inscripción se habla de en madera, por lo cual es posible que la policromía, el trabajo de la policromía, se llevara a cabo o lo costeara este capitán relacionado con la hermandad, Jerónimo Díaz Romero. También la documentación de la hermandad, pues como hemos dicho anteriormente, demuestra que en 1762, precisamente coincidiendo con la reforma, con la realización de este edificio en el que nos encontramos, se hace una nueva policromía, la imagen se repolicroma por el pintor Francisco de Alanís. A través de la documentación que conserva la hermandad y que me han permitido consultar a través de esta copia digital de este documento, el libro de Cabildo, entre los años 1689 y 1762, pues hemos podido localizar ya desde la primera página, desde el primer cabildo de 1689, la figura de ese personaje que aparecía en esa inscripción. El licenciado don Matías Alejandro Severino, presbítero. Efectivamente, aparece ya desde ese año
vinculado a la propia hermandad, y de hecho aparece firmando incluso ese primer cabildo. Y posteriormente también lo encontramos, precisamente en el año 1691, aparece también digamos, este tipo de cabildos eran normalmente los cabildos en los que se asignaba cada uno de los cargos de la propia hermandad, que eran cabildos anuales. Y se le asignaron para cuidar, además lo dice aquí, se le asignó para cuidar de los pobres, así pasajeros como difuntos, y repartir la demanda los días de fiesta. Pues para el mes de octubre se asignan 2 hermanos, y uno de ellos es el propio Alejandro Severino, por lo cual vemos que efectivamente era un personaje importante dentro de lo que era la propia organigrama de la hermandad, y que era un hermano de la propia cofradía. Dicho todo esto, vamos a terminar con lo que es el análisis formal de la imagen. La imagen de la Virgen de los Desamparados representa pues una iconografía de origen medieval, la iconografía de la Virgen de la Misericordia, que en la que la Virgen aparece como madre de Dios y como madre de los propios cristianos, como intercesora, protegiendo bajo su manto a los fieles cristianos, que en este caso están representados con sendas figuras tanto de una mujer como de un hombre, que aparecen arrodillados y en actitud orante. Frente a la habitual estilo de López, que es un estilo bastante dinámico, en esta obra, quizás por el arcaísmo de esta iconografía, pues se ha preferido un mayor frontalismo y un escaso, digamos, movimiento, incluso expresividad en el caso de la propia imagen de la Virgen. Aquí he puesto, bueno, como digo, la composición original, en la que además casualmente las 2 figuras de los desamparados que estaban pues pegados al manto de la Virgen, pues están en una situación inversa a la actual. Aquí podría poner muchos ejemplos de la iconografía de la Virgen de la Misericordia. He puesto una de las más famosas, que es del famoso pintor italiano del Quattrocento, del siglo XV, Piero de la Francesca, que es una obra en la que, bueno, vemos que la iconografía es muy similar, es la misma iconografía, que un poco más poblada de figuras de fieles, ¿no? Pero que vemos esa frontalidad, que es la que, a fin de cuentas, tuvo que utilizar ese hieratismo, esa frontalidad, ese aspecto muy simétrico que tuvo que utilizar Ignacio López en su obra. Aquí pongo también una reconstrucción también de lo que era la colocación original, o al menos podría ser original, de las 2 figuras de los desamparados. No sabemos, seguramente pues fue la original, o bien se representó de esa forma en el grabado, que todo puede ocurrir, ¿no? Pero puede tener cierta lógica. Las 2 figuras de los desamparados, pues son imágenes interesantes, aunque por desgracia han sufrido mutilaciones, tienen un repinte completo que ha hecho que se le aplicara en los ropajes pues un color homogéneo, de manera que los dorados y estofados originales pues están originales, o al menos los que llegaron a la época barroca se encuentran detrás de ese repinte, pero son 2 tallas que, como digo, que son interesantes pese a esas mutilaciones. Aquí pongo la cabeza del hombre y la de la mujer, que además tuvo cierto interés incluso en el tocado, ese moño que tiene el pelo, pues bastante curioso, que nos habla de que efectivamente es una obra de un cierto empeño, aunque no haya llegado tan deteriorada como se encuentra actualmente. Y es curioso porque la imagen de la mujer desamparada
pues ofrece una clara relación con otras de las imágenes que han sido atribuidas a Ignacio López, como la imagen de la Virgen del Mayor Dolor de Jerez. Y esto lo vemos sobre todo en el tratamiento de la nariz o de la boca. Lógicamente, la imagen de la Virgen del Mayor Dolor de Jerez es una obra de mayor empeño artístico, más expresiva, pero podéis ver que el estilo está presente en las dos obras. Por lo cual vemos que la imagen de la Virgen, el conjunto de las imágenes de la Virgen del Desamparado también nos permite fundamentar atribuciones que ya habíamos comentado anteriormente. Aquí vemos también un detalle también de lo que es del tratamiento de la nariz e incluso de los labios, con ese dibujo tan perfilado que es característico de Ignacio López. He puesto aquí una fotografía que hice en el año 2008, que nos muestra el estado en el que en ese momento estaba, valga la redundancia, la policromía de Francisco de Alanís, que todavía se podía ver la colladura en la que se había utilizado en las mangas, o incluso el pelo castaño que tenía la imagen de la Virgen, diferente al pelo oscuro que tiene en la actualidad. Esta es una fotografía más reciente de la imagen de la Virgen que nos permite entrar en lo que es el estudio estilístico de la misma. Y hay que decir que, pese a la frontalidad que posee la imagen, impuesta por su iconografía, en ella vemos los rasgos habituales de los modelos femeninos de Ignacio López. Lo vemos, por ejemplo, en el tratamiento de la nariz, de la boca, con esos labios muy perfilados, esa barbilla pequeña, redondeada, y por supuesto también en otros detalles. De hecho, si comparamos la imagen de la Virgen con la imagen documentada también de la Virgen Niña de la parroquia de la Oliva de Lebrija, vemos que el modelo físico es muy parecido, incluso el tratamiento del cabello. En este perfil, además, vemos ese tratamiento también de la barbilla, de la nariz, que aparece levemente también encorvada, que también permite establecer otra serie de comparaciones con otras obras que han sido atribuidas al propio artista. Por ejemplo, aquí pongo una comparación con la imagen de la Virgen del Desconsuelo de Jerez, y vemos cómo el tratamiento de la nariz, de la boca, de la barbilla, es muy similar. Y por supuesto también el tratamiento del cabello, que como hemos dicho es un tratamiento abocetado, heredado de los roldanescos de José de Arce, y si comparamos ese tratamiento abocetado y dinámico, muy con esas curvas y contracurvas de la melena, en el caso de la Virgen, que es aquella que tenemos a la derecha, en la izquierda tenemos el pelo del San Miguel de la Prioral del Puerto, que es otra obra documentada, que podéis ver que el tratamiento es muy similar. En el aspecto de los paños pues están caracterizados por un tratamiento también de pliegues amplios. Hay que decir que hay que destacar por un lado lo que es la túnica y por otro lado lo que es la capa. En el caso de la capa o manto, ya él había experimentado, en otras obras experimentó este tipo de plegado. De hecho, pues aquí os pongo una obra documentada como el San Gregorio de la Prioral del Puerto y el San Isidoro de Lebrija, que vemos que ahí, sobre todo en el San Isidoro, que es posterior, de 1695, pues hace pues un tratamiento bastante similar, ¿eh?, al de la Virgen de los Desamparados. Y aquí tenemos, como digo, este detalle. Y me interesa ahora hablar de la túnica de la imagen, que aparece recogida suavemente en la cintura. Vemos no tiene un cinturón, sino hay un pliegue bastante característico, y además termina sobre la peana en unos plegados más quebrados, más dinámicos, ¿no?, tapando incluso los pies. Esto lo vemos en otras obras. Por ejemplo, en este magnífico conjunto, desgraciadamente también ha padecido una repolicromía, además bastante reciente,
que es el de la Virgen del Mayor Dolor y San Juan de la Hermandad de la Veracruz del Puerto. Un conjunto que además, por desgracia también, ha dejado de procesionar recientemente. La hermandad ha decidido no dejar de procesionar estas imágenes, pero que son dos obras muy destacadas porque además son imágenes de talla completa. Y aquí os comento lo que os comentaba del tratamiento de la túnica, cómo ese pliegue sobre la cintura, muy similar, incluso cómo se va quebrando y con unos pliegues mucho más dinámicos en la parte de abajo, hasta para tapar los pies. Aquí vemos nuevamente cómo la imagen de la Virgen de los Desamparados nos permite también pues, ir fundamentando atribuciones que ya me habíamos planteado en fechas anteriores. Y para terminar, quería mencionar esta imagen que, como hemos dicho, procede del antiguo convento del Espíritu Santo de Jerez, pero que está hoy en el de Madre de Dios de San Lucas. Y se da la casualidad que una de las obras más próximas a la Virgen de los Desamparados, realizada hacia 1690, es decir, que pudo estar separada de la Virgen de los Desamparados cronológicamente por algunos meses, porque la Virgen de los Desamparados es del año 91, se conserve, curiosamente, en la propia Sanlúcar por pura casualidad, ¿no? A partir del desgraciado cierre de este convento jerezano. Y efectivamente, si vemos la cabeza de la imagen de la Virgen del Rosario, actualmente Madre de Dios, vemos que utiliza el mismo modelo físico. Y además, muy semejante también el tratamiento del cabello. Si os fijáis en todo lo que es la talla de la melena de la imagen, pues veis que es bastante similar, incluso por la parte posterior. Una melena que cae por las espaldas de una manera muy similar, muy abundante y, como digo, muy similar en mechones rizados. Y, por supuesto, los perfiles. Los perfiles son, creo que, bastante elocuentes, ¿no? Bueno, ya con esto ya solo me queda acabar deseando que, cuando sea posible, se pueda afrontar una adecuada restauración de todo el conjunto escultórico de la Virgen de los Desamparados. Una restauración que permite además recuperar buena parte de los valores que ha ido perdiendo. Y por mi parte, solo reiterar mi agradecimiento a la Fundación y Hermandad de la Santa Caridad y a todas las personas que comenté al principio, que han hecho posible que hoy podamos ratificar aquella atribución que planteé en 2010. Creo que estamos ante una obra que permite, felizmente, como hemos dicho, como hemos visto, afianzar otras propuestas de autoría de Ignacio Francisco López sobre grandes ejemplos de la imaginería barroca en la provincia de Cádiz. Y ante una nueva obra de un escultor que sigue recuperándose para nuestra historia del arte. Nada más, muchas gracias. Por tu magnífica disertación. Yo creo que, bueno, en mi nombre y creo que en el nombre de la mayoría de los que estamos aquí presentes, felicitarte por estas aportaciones y, bueno, darte las gracias una vez más por estar aquí y compartirlo con nosotros. Yo creo que si alguno de los presentes se quiere dirigir a ti para hacerte alguna pregunta, plantearte alguna duda, yo creo que es el momento adecuado. Si alguno de ustedes quiere intervenir. Bien, en caso de que no quieran intervenir, yo creo que le voy a dar la palabra al presidente de la Fundación, Rafael Ibáñez García. Por favor. Bueno, José Manuel, en nombre del patronato de la Fundación y especialmente en nombre también de la Junta de Gobierno de la Hermandad, queremos darte las gracias porque gracias a tu trabajo de tantos años, atribuyendo esta imagen a este escultor,
a base de estudio, investigación, comparación con imágenes. Creo que se ha hecho una realidad. El encontrar la firma, creo que para ti ha tenido que ser un orgullo enorme, porque es una forma de afianzar y de dar certeza a todo ese trabajo de investigación que llevas años haciendo. Entonces, por parte de la Fundación y de la propia Hermandad, te queremos dar las gracias porque esto es algo que se perdió, como desgraciadamente mucha parte de la historia de la Santa Caridad se ha perdido, y que poco a poco vamos recuperando gracias a este trabajo de digitalización, al trabajo de las personas que se han involucrado con la Fundación, el trabajo de Nieve, que hace un magnífico trabajo en el archivo. Ya en breve vamos a tener esa página web publicada con todo el archivo digital digitalizado para consulta de cualquier investigador. Te damos las gracias de todo corazón, y en nombre de la Fundación y de la Hermandad, aparte del certificado que siempre damos a todos los conferenciantes, queremos que tengas a la Virgen de los Desamparados en tu casa y te hacemos entrega de este cuadro. Muchas gracias. Pues sin más, damos por finalizado la jornada de hoy. Gracias a todos por asistir, y próximamente, ahora se acerca la Cuaresma, con lo cual la iglesia queda ocupada porque hay que preparar todo lo que es la festividad de la Semana Santa y con la Hermandad del Cautivo. Pero una vez que pase la Cuaresma retomaremos estas conferencias y seguiremos trabajando por la Fundación y por el bien de esta institución. Muchas gracias.